continuación, en órbita TV Canal 25, la entrevista en vivo. Esto es la entrevista de Noticias Órbita TV. Buenos días para todos, qué gusto nuevamente estar con ustedes hasta la intimidad de sus hogares a través del espacio de la entrevista. Antes de iniciar este espacio, quiero saludar con mucho gusto a varios compatriotas que se han estado comunicando con nosotros en las redes sociales. Y mire qué alegría saber que nuestra señal está siendo reproducida allá en Italia. Un abrazo para cada uno de los compatriotas que nos han escrito y nos dicen que están viendo el programa a través del canal de YouTube. Qué bueno saberlo, así que vaya para ustedes. En Estados Unidos, en Houston, en San Francisco, en Nueva York también están sintonizando Órbita TV y el espacio de la entrevista. Así que un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Esta mañana, estimados amigos televidentes, queremos abordar un tema muy especial. Hemos denominado ¿qué rumbo debe tomar la protección de los derechos humanos en El Salvador? Y para ello, hoy tenemos acá a la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, doña Raquel Caballero de Guevara, a quien le doy la más cordial bienvenida. Procuradora, buenos días, bienvenida. Está? Buenos días, Edwin, gracias por este espacio, por esta invitación. Buenos días, pueblo salvadoreño, estoy para servirles. Bueno, y qué contento nos sentimos que la señora Procuradora haya tomado a bien tener esta voluntad de ser uno de los primeros medios de transmitir sus declaraciones. Creo que esto es una señal de que las cosas también pueden cambiar y que los funcionarios también pueden venir a medios como el de nosotros en una primera instancia y romper algunos paradigmas que en el pasado se habían generado cuando acuden a otro tipo de medios informativos. También quiero comunicarle a usted que puede ser parte de la entrevista, nos puede escribir a nuestra cuenta de Twitter que aparece en su pantalla, que es @OrbitaTV. Ahí usted puede dirigir las comentarios y preguntas para nuestra invitada. Y estamos al aire en Canal 25, señal abierta, 9 en Tigo Digital. Estamos en la frecuencia de órbita FM 95.3 y en la plataforma principal de lapagina.com.sb. Bueno, quisiera iniciar esta conversación, Procuradora, preguntándole, ¿para qué ser Procuradora? ¿Qué es lo que le lleva a decir, quiero estar al frente de una institución que, por cierto, fue una de las que surge a través de los acuerdos de paz? Vamos a cumplir en breve 25 años. Creo que es interesante también esa parte. Pero, ¿para qué ser procuradora? Bueno, yo llegué a la Procuraduría en agosto del 2001 y hice trayectoria en la institución, en todos los cargos directivos. Me empapé del trabajo institucional y me identifiqué con el mandato que tiene la Procuraduría. He tenido la dicha de estar en varios cargos de dirección y entonces conozco el trabajo de la institución y lo que significa realmente, ¿verdad? El mandato que se le dio a la figura del ombudsman en El Salvador, la figura de la Defensoría del Pueblo en El Salvador. Principalmente, y como usted bien dijo, la Procuraduría es una institución que tiene rango constitucional y nació por la firma de los acuerdos de paz. Y obviamente sí, vamos a cumplir 25 años y ya estamos pensando en cómo vamos a celebrar, cómo vamos a conmemorar ese momento histórico que también nosotros es nuestro aniversario, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es construir país, fortalecer el proceso democrático en nuestro país, asumir el mandato constitucional que me ha sido conferido, básicamente de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas en El Salvador sin ninguna discriminación. Cuando se habla de derechos humanos, muchos hablan, lo que hemos tenido en los últimos días, meses y años, es protección a los delincuentes. Sí, bueno, lo que sucede es que por eso es importante que la Procuraduría, y desde el momento en que yo asumí el compromiso y fui juramentada, quiero dar a conocer cuál es el mandato de la Procuraduría, porque creo que la población ha malinterpretado, no conoce muy bien cuál es el mandato de la Procuraduría, cómo surgió la Procuraduría, y por eso es que mi reto ahora es difundir el mandato y además dar a conocer cuáles son los derechos humanos de todas las personas en El Salvador, ¿verdad? Sin ninguna discriminación.
ver realmente cuál es lo que nos corresponde a nosotros como Procuraduría, ¿verdad? Como Defensoría del Pueblo. Queremos dar respuesta a la población, no a un sector de la población. Toda la persona que acude a la Procuraduría con presuntamente violados sus derechos humanos es parte de nuestro trabajo. Todas las personas de todos los sectores, entonces no es un sector. La Procuraduría está para vigilar la actuación de la administración pública frente a las personas, para dar recomendaciones si hay presuntas violaciones a los derechos humanos, para dar informes, para dar recomendaciones. Ese es parte del mandato que del artículo 194, Romano 1 de la Constitución me ha sido conferido. Y lo he asumido con compromiso y responsabilidad, y parte de mi mandato es velar realmente, y me voy a centrar básicamente en la revitalización interna del sistema de protección, precisamente para dar respuesta oportuna e inmediata a todas las personas que acudan a la Procuraduría. Dar una solución ya, ¿verdad? De lo que necesitan, no de un sector de la población. Pero, ¿qué ha pasado entonces cuando usted dice dar respuesta? Me da la impresión de que no se ha dado respuesta en el pasado. Es que el problema es que estamos casi a 25 años de la firma de los acuerdos de paz y casi 25 años de que surgió la Procuraduría, y lamentablemente y con mucha tristeza debo reconocer, Edwin, que hay mora en el cumplimiento. Incluso hay procesos, hay expedientes desde que se fue creada la institución, y cada uno de mis antecesores, por A o B motivos, han habido situaciones frágiles y difíciles que no se dio respuesta oportuna. Entonces si usted llega a la Procuraduría a pedir ayuda y pasan 2 o 3 años y no le responden, para mí eso no funciona. Entonces cuando yo le digo una respuesta ágil, pronta y efectiva, si usted necesita algo es para allá. Entonces lo que queremos hacer acciones, activar a las diferentes instituciones, que funcione la institucionalidad, muchas veces con una llamada, con un acompañamiento, se pueda dar a conocer. Por ejemplo, que una persona dice no tengo medicinas y tengo problemas de cáncer, o tengo problemas de VIH y no hay medicinas en el hospital. Entonces hacer gestión directa, mire qué está pasando aquí, si hay alguna debilidad en este sentido, ¿verdad? Que se le dé respuesta oportuna a estas personas. ¿Ese tipo de acción no ha prevalecido en sus antecesores? Sí se ha dado, pero en algunos casos, hay casos que están todavía ahí durmiendo el sueño de los justos. Pero cuando me llama la atención, por ejemplo, cuando usted habla de mora, o sea, la mora en los derechos humanos podría ser que no se accedió o no se cumplió o no se dio el espacio, procuradora, que permitiera de una u otra forma esa acción necesaria que en un determinado momento alguien necesitaba. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que, mire, es que la Procuraduría ha venido siendo un poco reactiva, solo lo que va surgiendo, pero hay cantidad de demandas, cantidad de procesos, cantidad de solicitudes que a lo mejor no se les dio la atención más adecuada. Y ahí están los datos. Yo ahorita tengo una reunión con todas mis jefaturas de tutela para ver qué vamos a hacer con esa mora. Bueno, de hecho, yo en el 2009, cuando fungí también como procuradora adjunta, hice un diagnóstico sobre el sistema de tutela y sobre todo este tipo de cosas, y ahí identifiqué, en aquella época eran alrededor de unos 10,000 casos. Estamos hablando de casos realmente las estadísticas son bastante fuertes. Entonces, y ahora me encuentro con más mora. Entonces vamos a ver de qué manera podemos solventar esto. Y tenemos algunas ideas allí que vamos a compartirlas. Por ejemplo, la práctica jurídica para los profesionales del derecho que van a ser autorizados. Vamos a gestionar ahí un convenio con la Corte Suprema de Justicia para que los profesionales del derecho que van a ser autorizados hagan la práctica jurídica en la Procuraduría. De esa manera podemos disminuir la mora. Lo mismo con los profesionales que van a ser graduados de las universidades privadas de la carrera de Derecho, que hagan su servicio social en la Procuraduría, viendo de qué manera podemos contribuir para atender. Tenemos que revisar estos casos y ver de qué manera se puedan, ver si todavía hay algo que se pueda hacer, si está vigente la presunta violación o si hay necesidad de archivarlos. Eso quería preguntarle, ¿qué representa una mora en un caso de derechos humanos o en una situación de violación a los derechos humanos? Porque en la justicia, si hay una mora judicial y alguien no se le resuelve o no es un reo condenado,
está remitido, pero Sí. en el caso de derechos humanos, ¿cómo es atraso? ¿Cuál es lo que se observa cuando no hay un atraso y una falta de respuesta en materia de derechos humanos? Lo que sucede es que, mire, es que a veces hay peticiones que no son atendidas con la pronta, de la forma como la población lo necesita. Claro. Por ejemplo, le voy a comentar un caso muy penoso, vergonzoso diría yo. Se presentó una persona a decir de que se le pidiera que la Procuraduría decretara una medida cautelar en un caso de un juzgado de familia que era de un proceso de impugnación de reconocimiento voluntario de un niño de 9 años. Y estaban pidiendo, la madre de él estaba pidiendo que la Procuraduría interviniera para que le dieran, le pidieran al Tribunal X, ¿verdad?, que estaba conociendo del caso, que suspendiera la exhumación del cadáver del padre de este niño, que tenía 6 meses de haber fallecido. La Procuraduría no dio respuesta. El niño se sometió a esa situación grave. Entonces, eso no es dar respuesta oportuna. 2 años más tarde se revisa eso, habiendo pasado tanto tiempo se archiva. Eso es una vergüenza, eso no lo voy a permitir. Entonces hay casos que deben ser realmente atendidos ya. Si no, no tiene caso. O sea, hay casos que voy a tener que archivarlos porque ya sería totalmente inoperante. ¿Y de qué depende una reacción como esa? Porque si llegan peticiones, casos como ese, me imagino que hay un comité o un grupo especializado que verifica todo esto. Pero ¿qué pasa? Porque también pueden haber dicho, no hay personal, no hay otros casos que atender. ¿Qué elementos están también a la base de todo esto, procurador? Sí, bueno, mire, hay bastantes debilidades dentro del sistema de protección. Bueno, en aquella época, porque la misma base de datos, bueno, también no quiero hablar de esto, pero de entrada también el tema presupuestario a veces no nos daba, no hay capacidad para tener un software ágil o incluso la misma el que sostiene la base del internet, ¿verdad? Se cae el internet y no hay forma de introducir los datos en la computadora, por ejemplo, ¿verdad? O que la computadora se queda pensando cuando la encienden, ¿verdad? O sea, estamos hablando de sistemas precarios. Todo el mundo, bueno, ya ahora es mi segundo día hábil en la institución y ya me están pidiendo computadoras porque todo el mundo tiene, bueno, creo que las computadoras están desde que nosotros llegamos en el 2001. Yo llegué a la Procuraduría en el 2001. Todavía hay computadoras de ese tipo, o sea, estamos hablando de algo obsoleto. Entonces, es decir, hay debilidades internas, pero tienen que ver con el tema presupuestario y otra cosa es el sistema de protección en sí, el mecanismo que se da para poder, el flujo del expediente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ver de qué manera se van a fortalecer el procedimiento interno para dar una respuesta ya a las personas que lleguen. En una sola frase, ¿cómo diría usted que recibe la Procuraduría con todas estas situaciones que está detallando? Bueno, si bien es cierto, hay mora, también han habido algunos avances en algunos temas. Por ejemplo, el tema de la descentralización de la firma. Pero ¿cómo recibe usted? O sea, si la respuesta que quisiera es, le doy algo y usted me dice cómo lo recibe. Bueno, yo ahorita estoy empezando a recibir porque el día Pero viernes. ya lo conoce, básicamente. Ya lo conozco. Entonces, casi como que de lo que quedó pendiente y ahora lo retomo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas. ¿Cómo reciben la institución? Bueno, han habido algunos avances, pero también algunas cosas que tengo que revisar y tomar decisiones inmediatas para hacer este trámite ágil. Entonces, quiero dar quiero que la población nos dé un voto de confianza y que podamos, que nos permitan servir, que nos permitan atender, ¿verdad?, estos casos. Y nosotros internamente estamos haciendo acciones para remozar el sistema de protección y ver de qué manera podemos dar esa respuesta ágil y oportuna al ciudadano o la ciudadana común. Bueno, le cambio la pregunta, no cómo la recibe, ¿en qué condiciones la recibe entonces? Hay precariedad, si bien es cierto, se han dado el presupuesto ha mejorado en algunas condiciones, pero hay cosas que todavía hay mucho camino que recorrer, ¿verdad? Bueno, cuando yo llegué a la Procuraduría para el tema de género, porque llegué primero, aunque he ocupado todos los cargos de dirección, pero llegué para el tema de género, no había ni un centavo. Y bueno, hicimos ahí gestión de cooperación por $1 millón.
bueno, ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer con los organismos internacionales de cooperación, cómo nos pueden apoyar, y también, obviamente, el fortalecimiento del presupuesto institucional, ¿verdad? Y ahí tenemos un proyecto ahí en perspectiva que en su momento lo voy a dar a conocer, ¿verdad? Hasta que ya lo haya conversado con la persona con la que tenemos que interceder para que tengamos un presupuesto digno y condiciones. Uno de los problemas también, Edwin, es que la sede central de la Procuraduría está dividida en 5 edificios, donde se paga, además de estar dispersos, se pagan alquileres realmente onerosos. Entonces no tenemos un edificio propio. Entonces, una de mis metas a corto plazo es conseguir un edificio propio, ¿verdad? Ver de qué manera se pueda también incentivar al personal para que también dé esa respuesta. El día viernes, que fue mi primer día hábil, fue lindo como me recibieron, ¿verdad? También debo reconocer y me siento feliz de volver a casa y de encontrar a los compañeros y compañeras, ¿verdad? Con el ánimo y ver de qué manera se puede inyectar ese dinamismo y motivación para retomar el mandato y darle un nuevo rumbo a la institución, darle un nuevo rumbo en el sentido de que la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, da respuesta a la población inmediata, oportuna y eficaz. Cuando usted dice que obviamente hay situaciones precarias en la Procuraduría, ¿qué tanto esta precariedad ha sido, no sé si generada, de qué o por qué, o no hay una convicción clara de que obviamente la Procuraduría debería de ser más activa, tomando en consideración que surge los acuerdos de paz y que a los 25 años tendríamos que tener resultados todavía mejores? Déjeme hacer una pausa porque producción me está pidiendo, sí, pero le dejo esa pregunta. Claro. Al recibir con precariedad, o sea, ¿qué retos son los que obviamente tendrá que impulsar acá? Porque me imagino que estamos en septiembre finalizando y a lo mejor de aquí va a ser una carta al niño Dios para que le pueda dar en diciembre algo, pero viene el presupuesto que estamos ya por aprobarlo. Me imagino yo que ya algo tuvo que incluirse en el presupuesto. ¿Y qué va a pasar? Porque para que los derechos humanos puedan tener mejores resultados, obviamente habrá que tener más efectividad en el trabajo. Claro. Me contesta cuando regresemos. Voy a la pausa y regresamos. La entrevista de Noticias Órbita TV. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Noticias Órbita TV. Esta mañana estamos conversando con la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, y el tema que estamos abordando es qué rumbo debe tomar la protección de los derechos humanos en El Salvador. Bueno, le dejaba la inquietud que al recibir usted entonces una institución como la Procuraduría, como usted lo ha calificado de manera precaria, obviamente los retos serán bastante grandes. Sí, bueno, lamentablemente ya se había enviado el presupuesto al Ministerio de Hacienda, pero igual tenemos todavía oportunidad de agregar algo, ¿verdad? Entonces ahora tengo reunión de emergencia y estamos en cuarentena en eso porque es prioritario para poder impulsar alguna acción en 2017. Y estamos viendo ahí el tema de cómo podemos inyectarle pues al presupuesto, ¿verdad? Algo. Hay condiciones bien precarias, como le decía, el tema del mobiliario, el equipo de informático, el personal no ha tenido nivelación salarial desde hace 10 años, ¿verdad? Y haciendo una tarea titánica, ¿verdad? Y con mucho esfuerzo, creo que lo que más valioso que tiene la institución es su personal, el personal comprometido, ¿verdad? A los derechos humanos. Y pues el viernes que me recibieron, pues la gente está contenta y a la expectativa y creen que algo podemos hacer, ¿verdad?, para impulsar este trabajo, ¿verdad? ¿Tiene en mente, Procuradora, alguna solicitud en la que consideraría un aumento? ¿Cuánto es el presupuesto de la anda alrededor de unos 10 millones. ¿Consideraría usted que debería de aumentarse? Definitivamente, para poder ser efectivo. ¿En qué porcentaje? Bueno, yo estoy con mi equipo de la unidad financiera, estoy trabajando esto, ¿verdad? Y tenemos que ver de qué manera, por lo menos, ahorita solo hay para las cuestiones muy básicas, los bienes y servicios
y eso implica también los salarios que han sido, sí, bien mínimos. ¿Los 10 millones sirven solamente para eso? Básicamente, No hay para proyectos, no. Ajá. No, siempre ha sido la cooperación internacional y gobiernos amigos. Bueno, yo impulsé muchos proyectos que vamos a hacerlo ahora, pues obviamente vamos a retomar ese tema, a todos mis amigos y de las agencias internacionales y de las agencias de Naciones Unidas, mis amigos aliados también, ¿verdad? Vamos a buscarles, convocar la mesa de cooperantes, pero sabemos y reconozco yo también que estamos en una crisis financiera y tampoco vamos a ser exquisitos de pedir grandes cantidades, pero al menos lo justo. Yo pienso que lo justo, ¿verdad? Y tratando de ver, el ministerio por el momento, error o no, pero dentro de la Constitución está que somos parte del Ministerio Público y hay una desventaja considerable entre unas instituciones y eso se puede ver en las hojas de oficinas de transparencia de las instituciones, las diferencias abismales que hay entre, por ejemplo, mi salario con el de los demás titulares, ¿verdad? Y no digamos con el personal, ¿verdad? Con el personal bajo a mi cargo. Entonces, consideramos que, yo creo que lo justo y no vamos a pedir grandes cantidades porque reconocemos la problemática y también vamos a apoyar pues cualquier esfuerzo de optimizar recursos, ¿verdad? Y vamos a ver de qué manera se puede hacer. Yo conozco el área administrativa financiera de la institución porque estuve también como secretaria general y sé cómo podemos hacer para optimizar y la gente ha aprendido a hacer eso, sí. El personal ha aprendido a hacer eso y eso es lo que a mí también me anima también a seguir para impulsar estas acciones, ¿verdad? Porque ha sido un personal valiente al que yo me debo también. Para poder ser efectiva, para poder dar respuesta inmediata a la población, porque sí acude a Procuraduría. En todos los días estamos de lunes a domingo, hay personal también en las horas no hábiles, hay personal de turno que está dispuesto a atender todas las demandas de la población, ¿verdad? Con mucho gusto estamos para servirle, pedimos un voto de confianza, que acudan a la Procuraduría, esta Defensoría del Pueblo está para servirles. Procuradora, ¿usted considera que esa situación precaria que obviamente ha vivido la Procuraduría o ha tenido es la que le ha limitado o la que le ha impedido o ha provocado esa mora que usted señalaba hace un par de minutos y toda esa acción que de una u otra forma ha dejado de hacer ha sido porque no ha sido la Procuraduría tomada en serio? No ha permitido por parte de las autoridades de gobierno el verla como esa institución producto de los acuerdos de paz que debería haber fortalecido esa protección de los derechos individuales de la persona. O sea, está siendo descuidada más allá, no se está tratando con dignidad esta institución. Bueno, pues por un lado depende también del trabajo institucional. Yo respeto el trabajo de cada uno de mis antecesores y creo que ha sido valioso y cada uno ha dado su aporte, ¿verdad? Y la misma historia pues juzga lo que cada uno ha hecho y a mí me van a juzgar también, claro. La historia juzga. Y yo creo que la Procuraduría debe posicionarse en el rol que le corresponde. A 25 años de la firma de los acuerdos de paz y siendo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hija de los acuerdos de paz, se debe replantear cuál es el rol de la Procuraduría en esta coyuntura actual. No es la misma, no es el mismo país que tenemos hace 25 años. Las violaciones a derechos humanos eran de otras dimensiones. Actualmente, a 25 años, retomamos. Y ese es parte del plan de trabajo que yo tengo, replantearnos cuál debe ser el rol. De hecho, yo voy a construir una mesa yo le llamaré de consejo consultivo de personas y personalidades, tal vez firmantes de los acuerdos de paz, analistas políticos, precisamente para hacer esa agenda de país, cuál debe ser el rol de la Procuraduría a los 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Yo tengo mis convicciones y tengo mi agenda de trabajo, pero quiero construir con estas personas y decir que la Procuraduría sea abierta también para poder construir esa agenda de país. Y lo que queremos impulsar, Edwin, es precisamente eso. Queremos construir patria, queremos fortalecer procesos, vemos las medidas extraordinarias, cómo se está dando esto, ver de qué manera se pueda
ir fortaleciendo algunas de las acciones que se han venido haciendo, que la Procuraduría retome el protagonismo que le corresponde por el mandato constitucional que la Asamblea Legislativa me ha conferido desde el momento que fui juramentada. Entonces, ver de qué manera podemos contribuir con las diferentes instituciones, pero también con la persona ciudadana y ciudadano de este país. Ver de qué manera se pueden ir fortaleciendo procesos. La coyuntura social en este año, en este momento actual, es diferente a hace 25 años. Entonces la Procuraduría debe dar respuesta a esta coyuntura. Y de esa manera yo retomo mi mandato y quiero cumplir y a las expectativas de la población a estas alturas. ¿Considera usted que esa, no sé si la percepción que han tenido sus antecesores o esa responsabilidad que deberían de tener no ha sido visualizada como tal? Y no han separado el momento que vivimos con el momento anterior y consideran que los derechos humanos es una violación obviamente que se mantiene en el espacio y en el tiempo y que no hay algún tipo de variable que identifique abusos mayores, elementos que distancian el hecho de cometer un abuso de derechos humanos y que ahora obviamente estamos frente a una realidad totalmente distinta. ¿No hubo esa percepción? Y ahora que usted lo ve porque ha estado adentro, ¿cree que va a ser una etapa diferente, procuradora? Bueno, yo tuve la dicha de estar con 2 procuradores anteriormente, bueno, con 3, digamos, ¿verdad? Solo unos 6 meses con mi antecesor. Estuve ya con 3. Entonces, cada uno pudo tener su visión y su esquema y sus ideas de trabajo, que yo las respeto. En su momento, a lo mejor fueron acertadas o no, pero tuvieron su espacio y su momento. Ahora que me toca a mí esta responsabilidad, este mandato, lo he asumido con mucho compromiso, como dije en las primeras declaraciones. Yo creo que sí se debe revisar cuál debe ser el rol de la Procuraduría en este momento actual, en esta coyuntura social actual. ¿Cuál debe ser el rol? Entonces yo quiero analizarlo con estas personas y así que desde ya pues vamos a hacer ese llamado a estas personas que conformen esta mesa de consejo directivo y quiero que sea lo más pluralista y lo más inclusiva posible. Esa idea que le decía en un principio que se ha tenido de que la Procuraduría defiende más a delincuentes. ¿Por qué esa concepción? Lo que pasa es que ha sido las cosas que más se han dado a conocer mediáticamente y no se ha dado a conocer todo el mandato. El artículo 194, Romano 1 de la Constitución establece 14 funciones constitucionales de la figura del ombudsman. Pero a lo mejor no se ha tomado en cuenta lo que dice asistir a las presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos, que es el ordinal tercero, o el primero, que es velar por el respeto y garantía de los derechos humanos en El Salvador. Y otra de las funciones importantes, bueno, y aquí ando yo también mi constitución, ¿verdad?, es que la Procuraduría también, parte del mandato es el artículo 194, Romano 1, el ordinal quinto, vigilar la situación de las personas privadas de libertad, será notificado de todo arresto y cuidará que sean respetados los límites legales de la detención administrativa. Claro, este ordinal lo puso el legislador constituyente porque en la coyuntura, hace 25 años, esto era grave. Ahora la situación es distinta, por eso es que yo estoy hablando de replantearnos cuál debe ser el rol y el mandato de la Procuraduría. ¿Habían reformas constitucionales? No necesariamente, porque sí, hay mucho. Yo impulsé un informe sobre la situación en ese caso eran de las mujeres privadas de libertad viviendo con sus niños y niñas en los centros penales, pero tuve de cerca, y a través del trabajo que hice en tutela, el acercamiento a las diferentes centros penales y centros de resguardo de jóvenes en conflicto con la ley y tener de cerca este trabajo, pero no es la única función y a veces las personas confunden eso. Por eso es que hay que aclarar a la población, hay que aclararle a los funcionarios que este es el ordinal quinto, pero hay otras 13 funciones más. Entonces yo quiero, por ejemplo, no solamente el séptimo dice supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas. Ver qué es lo que está haciendo cada una de las instituciones, y eso es lo que se hace a diario, gestionar para que funcione la institucionalidad. Pero, por ejemplo, una de las funciones que yo quiero retomar en esto,
Por ejemplo, es que el ordinal 10º dice promover y proponer las medidas que estimen necesarias en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos. Formular conclusiones y recomendaciones públicas o privadamente, el ordinal 11. Estas dos facultades quiero potenciarlas porque la coyuntura social, el contexto social lo amerita. Y por eso quiero construir esta agenda de país para potenciar esta parte del mandato. Entonces, que la población entienda que no nos debemos a los delincuentes, nos debemos a las víctimas. Mi mandato es basado en el artículo 194 de la Constitución, es basado a las víctimas. Y ese es el rol que he asumido con compromiso y con responsabilidad. Entonces vamos a potenciar esto. También, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer algunas publicaciones, ¿verdad? 27 publicaciones que hicimos, y entre ellas están informes especiales sobre, informes situacionales sobre diferentes temáticas de presuntas, bueno, en algunos casos sí, ya definitivamente violaciones a derechos humanos. Entonces, vamos a seguir impulsando esto, pero con el ánimo de construir patria, con el ánimo de mejorar, de contribuir a que las condiciones mejoren, que las personas que acudan a nuestra institución encuentren eco a sus demandas, encuentren eco a sus peticiones y de esa manera dar una respuesta oportuna. ¿Usted considera que la población tiene mucha confianza en la Procuraduría? O sea, hay gente que busca la Procuraduría, cree en que la Procuraduría de Derechos Humanos puede de una u otra forma ayudar en algún tipo de acción violatoria a sus derechos individuales. Fíjese que a diario recibimos personas, los expedientes son a diario. Yo ahorita, después de esta reunión, además de reunirme con las unidades financieras, tengo una reunión con las jefaturas de tutela precisamente para potenciar cuál va a ser la dinámica de trabajo para dar respuesta efectiva a la población. Creemos que, bueno, y ese es parte de mi reto también, recuperar, o más bien que recuperar, ver de qué manera se pueda contribuir para que la población acuda y nos dé el voto de confianza de que estamos en función de las víctimas, no de un sector de la población, que no quiero repetir, sino en función de todas las personas, de todo el ciudadano o ciudadana común en este país, que acudan a la Procuraduría con confianza de que vamos a dar respuesta a sus peticiones. Pero quiero que aclaremos esto, porque insisto en la interrogante que le planteaba. Cuando usted dice que estamos en función de las víctimas, pero que se sobreentienda que la víctima, quien haya padecido una violación a su derecho humano, sea o no responsable o culpable de algún tipo de incidente. Porque por eso le decía, siempre se piensa que están a favor de los delincuentes. Sí, pero no es eso. Nosotros, mi reto es cambiar esto, que recobrar, si se le puede llamar así, ¿verdad? O fortalecer la divulgación y la promoción de los derechos humanos y del mandato de la Procuraduría. No nos debemos a los delincuentes, sino nos debemos a las personas que consideran que han sido violentados sus derechos humanos. Definitivamente lo que queremos es, por ejemplo, uno de los temas va a ser el fortalecimiento de la Escuela de Derechos Humanos y llegar a las comunidades. Yo ya tengo planificado en mi trabajo una agenda mensual, una agenda semanal y una agenda diaria. Y en la agenda mensual va por las visitas a las comunidades. Yo quiero ser también una procuradora de campo, ¿verdad? Ir a los lugares, ver de qué manera, cómo están las condiciones de las personas para dar a conocer mi mandato y dar a conocer sus derechos, y en esa manera vamos a ir fortaleciendo el Estado democrático en nuestro país. Voy a visitar también centros escolares precisamente para las actividades de promoción. Desde el 2001 nosotros hemos venido contribuyendo y ya se retomó mucho, el Ministerio de Educación retomó mucho, que es parte de la currícula sea el enseñar los derechos humanos. Entonces yo tengo también, ya di instrucciones para pedir una reunión con el ministro de Educación precisamente para fortalecer estos procesos, para el tema de la prevención. Lo que estábamos hablando, Edwin, la coyuntura actual es diferente a hace 25 años. Entonces ahorita lo que necesitamos es prevenir violencia, ver de qué manera ya impulsar a todo nivel de los centros escolares. Todavía vemos con mucha preocupación cuando hay deserción escolar. Eso siempre se ha dado. Entonces lo que yo quiero es contribuir en esto, que haya disminución en la deserción escolar,
que haya disminución en este tipo de problemáticas para ver de qué manera podemos contribuir a dar conocimiento y promover los derechos humanos en este país. Voy a hacer otra pausa, pero cuando regresemos quiero que abordemos este tema que creo que también es interesante. Los pronunciamientos del procurador o la procuradora. Y siempre que han habido pronunciamientos, obviamente esto ha generado movimientos en diferentes sectores políticos, y creo que el procurador anterior fue muy señalado por algunos pronunciamientos. Incluso hay gente que decía que no lo iba a apoyar porque no había hecho mayor cosa, no se había presentado contundente. ¿Qué tanto considera su persona que a partir de hoy también los pronunciamientos que usted va a emitir como procuradora sean apegados a esa parte constitucional? No digo que no lo hayan hecho los anteriores, pero que se perciba eso, o que se busque algún tipo de acción política dentro de cada uno de estos pronunciamientos. Vamos a hablar un poco sobre eso. Permítanme hacer una pausa y regresamos. La entrevista de Noticias Órbita TV. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Noticias Órbita TV. Recuerde que usted puede también ser parte del espacio de la entrevista. Nos puede escribir a nuestra cuenta de Twitter, que es @OrbitaTV. Estamos al aire en Canal 25, señal abierta, 922 digital. Y nos puede escuchar en la frecuencia de órbita FM 95.3 y la plataforma principal, lapagina.com.sb. ¿Qué podemos esperar de esos pronunciamientos que obviamente generan en su momento posturas fuertes, y entre la clase política obviamente bastantes que decir? Le pregunto esto, procuradora, porque obviamente en su proceso de elección usted fue propuesta por un partido político que abanderó luego de su evaluación que usted fuera nombrada. No hay vínculo, o más bien responsabilidad, como se decía con lo de la judicatura, que se molestaron los del PDC y el PSN porque decían que había habido reparto. Entonces no sé si aquí algunos pueden decir que esto fue reparto y que se lo llevó a algún partido político. ¿Usted cómo se siente versus los pronunciamientos que puede generar? Bueno, realmente las personas que postulamos para este cargo, fuimos 11 personas, nos sometimos a un proceso riguroso de evaluación, sí, ¿verdad? Y yo he hecho carrera dentro de la institución, he sido secretaria general, procuradora adjunta para la defensa de los derechos de la mujer, procuradora adjunta para la defensa de los derechos humanos, y sustituí al procurador en algunas breves ausencias. Entonces he hecho carrera, conozco a la institución. Eso implica la trayectoria dentro de la institución. Estamos hablando 14 años dentro de la institución. Entonces, y además yo soy coordinadora del Consejo por la Igualdad, en la que hay es un espacio pluralista, donde hay personas de los diferentes partidos, ¿verdad? Y he trabajado tanto con personas de derecha y de izquierda. Dentro de ese espacio, y además en mi trayectoria académica de 22 años de docencia, he impartido seminarios y he dado cursos especiales al Foro de Mujeres de Partidos Políticos. He estado con todas las fuerzas de este país, ¿verdad? He contribuido. Entonces yo he hecho carrera, he hecho un trabajo académico, he hecho un trabajo profesional, he hecho investigaciones, publiqué 27 libros, ¿verdad? En mi trabajo institucional. He hecho un trabajo académico, he hecho profesional. Entonces a eso me enfrenté. ¿Qué es lo que sucedió después y ustedes le dieron una total cobertura, ¿verdad? Con todo profesionalismo? ¿Qué es lo que sucedió después de la elección y después de que yo di mis primeras declaraciones ante los medios? El grupo parlamentario de mujeres se reunió precisamente para celebrar el triunfo, porque muchas de las luchas que ellas tienen es el tema de la paridad. La Constitución habla de que todos somos iguales ante la ley, pero la ley de partidos políticos dice que al menos el 30% de participación de mujeres. Eso desde ya es inconstitucional. Yo no sé por qué nadie ha impulsado esa inconstitucionalidad, porque así de 100% inconstitucional, porque la Constitución dice que es, y yo no estoy analizando la Constitución, ¿verdad? No estoy asumiendo el mandato de otra entidad.
Pero dice la Constitución que todos somos iguales, entonces no puede haber diferencias, ¿verdad? No puede haber diferencias. Entonces en esto me conocen a fuerza de verme, ¿verdad? Porque he estado tantos años en este tema, 22 años de ejercicio profesional que he tenido, entonces me conocen todos. No puedo decir, nadie puede decir ni me puede tildar a mí que soy de izquierda o soy de derecha. Soy una profesional y he asumido el mandato constitucional con mucho compromiso. Cuando hablamos de los pronunciamientos, si quiere lo mencionamos, ¿verdad? Sí. Yo voy a cumplir el mandato, porque parte de mi mandato es emitir opiniones, ¿verdad? Dar pronunciamientos en tela de cuando se estén violando derechos humanos. Si lo que quiero impulsar es construir patria, yo no voy a polemizar con ninguna institución en desgastes innecesarios, pero eso no significa que cuando haya algún funcionario o funcionaria que esté incumpliendo y esté faltando a los derechos humanos, vamos a ser enérgicos. Vamos a ser enérgicos, ¿verdad? Vamos a tratar de construir y ver de qué manera podemos mediar. Vamos a ver de qué manera se puede fortalecer los procesos democráticos, pero vamos a ser contundentes cuando existan violaciones a derechos humanos. Eso sí lo garantizo. ¿No le va a temblar el pulso señalar todo eso? ¿Mande? ¿No le va a temblar el pulso señalar? Yo creo que las condiciones se dan y si lo que queremos es de construir y fortalecer los procesos democráticos, yo creo que las instituciones deben ir asumiendo también sus responsabilidades, ver de qué manera internamente puedan fortalecer sus propios procesos internos y ver de qué manera puedan mejorar y fortalecer su trabajo, ¿verdad? Entonces, si en ese sentido vamos a ser contundentes. Los pronunciamientos o los señalamientos que hace Procuraduría, tengo entendido, corríjame si no es así, no son vinculantes, ¿verdad? Bueno, lo que sucede es que El Salvador ha suscrito convenios internacionales con el Sistema Universal de Naciones Unidas y tenemos el Consejo de Derechos Humanos, a quienes nosotros acudimos también anualmente el examen periódico universal al que tenemos que presentar al Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad? Ahora ha cambiado su nombre y bueno. Y también ha suscrito diferentes convenios, hay diferentes comités de Naciones Unidas a quienes se les informa el cumplimiento de la convención. Entonces, eso de vinculantes no estamos hablando de coercitivo, pero sí tiene fuerza moral, ¿verdad? Y si un funcionario o funcionaria no cumple, no va a ser llevado preso, ¿verdad? Porque no lo cumple. Claro. Pero sí, a nivel internacional, nuestro país queda mal. Entonces nosotros, si bien es cierto, lo que queremos es ponderar y construir patria y ver de qué manera podemos fortalecer estos procesos, ¿verdad? Queremos ver de qué manera se van mejorando y se van evitando estos vicios, que cada institución asuma su mandato, asuma su rol, ¿verdad? Yo tengo programadas algunas reuniones y desde ya los funcionarios de alto nivel, al señor presidente de la República para ver temas importantes a nivel de interés nacional, ¿verdad? Esa es la primera reunión que quisiera tener, ¿verdad? A ese nivel, con los órganos, los principales órganos del Estado, ¿verdad? Y con las diferentes instituciones y con el problema de seguridad que tenemos, con el director de la policía, con el ministro de Justicia, ¿verdad? Con el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Ver de qué manera la Procuraduría asume el rol que le corresponde en esta coyuntura en base al mandato constitucional, ver de qué manera se pueden emitir opiniones y ver de qué manera se pueda construir y de qué manera se puedan fortalecer procesos que ya vienen y de qué manera nosotros como Procuraduría podemos contribuir en este tema. Hay un informe que se conoció, creo que un poco año y medio más o menos, y tengo entendido que el país asistió a una reunión que hubo en Ginebra en la que fueron reconocidos los progresos de la construcción de un marco jurídico y de institucionalidad creada en materia de los derechos humanos de las mujeres y la no violencia contra ellas, y también en términos generales contra niñas y niños y adolescentes, y hasta de trata de personas. ¿Qué tanto considera usted entonces, Procuradora, que el país en ese sentido hemos avanzado? O sea, no tenemos mayores inconvenientes vinculantes a estas violaciones, porque ya vamos a hablar sobre eso. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil es una de las instituciones que es más demandada por su dinámica en violaciones a la materia de derechos humanos. Pero frente a Naciones Unidas y a los organismos internacionales como ¿cómo está el país? Sí, bueno, mire, no podemos negar
debemos reconocer que han habido avances importantes, medidas legislativas que han sido tomadas, ¿verdad? Y se cumplen. Y que se van, bueno, ese es parte del trabajo diario, ¿verdad? Que la efectividad, porque acuérdese que en todo estado el órgano legislativo es el que ha creado las leyes, el ejecutivo básicamente el que las aplica y el judicial también, ¿verdad? Y las demás instituciones. Entonces, mire, yo lo que creo y en lo que quiero construir y ponderar y realmente sí considero que es importante es la coordinación interinstitucional. Fortalecer estos espacios, estos mecanismos, construir y fortalecer los mecanismos de comunicación y de coordinación interinstitucional. Ese es el rol que la Procuraduría y yo como defensora del pueblo quiero asumir. De hecho, para esta semana se está promoviendo una reunión con el tema del mecanismo de seguridad en este país, al cual yo voy a acudir, ¿verdad? Porque me interesa, porque es parte de mi mandato, pero voy a acudir con esta nueva visión, ¿verdad? Ver de qué manera se puede construir y fortalecer estos procesos que ya han sido iniciados y ver de qué manera la Procuraduría retoma el rol constitucional que le corresponde en esta coyuntura actual. El desarrollar campañas que permitan esa concientización requiere obviamente fondos para poder hacerlo. Y usted decía, siente que no hay una divulgación en el trabajo de la Procuraduría. No obstante, hemos visto algunos pequeños esfuerzos que se han hecho por la falta presupuestariamente, pero ¿cómo hará para poder hacer eso? Bueno, mire, en primer lugar yo creo que uno de los retos es el fortalecimiento de la Escuela de Derechos Humanos que ya tenemos. Fue desde sabe que fue el instituto hace mucho tiempo y luego el 2009 el Reino de los Países Bajos nos apoyó mucho para construir y sentar las bases de lo que ahora es la Escuela de Derechos Humanos, ¿verdad? Yo estuve y gestioné esos proyectos, ¿verdad? Entonces conozco de primera mano esto. Entonces uno de mis retos ahora es fortalecer la Escuela de Derechos Humanos, que sea itinerante para que lleve a las comunidades, impulsar, ¿verdad? Que se puede hacer un trabajo. Tenemos presencia en todos los departamentos porque hay delegaciones departamentales y locales de la Procuraduría. Está de cada cabecera departamental y tengo otra en Metapán y otra en Santa Rosa de Lima. Se cerró la de Apopa, que yo tengo que revisar, ¿verdad?, las razones, porque estamos en el mapa de violencia, ¿verdad?, y quiero ver qué es lo que pasó y quiero revisar eso. Y tenemos una delegación local también en Soyapango. Entonces, a través de las delegaciones, ver de qué manera podemos, que ya se está haciendo, ¿verdad?, pero vamos a redoblar esfuerzos para que la población conozca cuáles son sus derechos, conozca cuáles son, cómo los puede hacer valer, ¿verdad?, para contribuir a consolidar el Estado democrático en nuestro país y realmente fomentar una cultura de respeto en este país. El tema de la prevención va a ser básico. Claro, esto deviene no solamente el inyectarle al presupuesto institucional, sino también uno de mis retos también es la mesa cooperante, ¿verdad?, que voy a pedirle a los organismos internacionales y de cooperación internacional, las agencias de Naciones Unidas, para que nos apoyen en esto. Creo que debe ser un esfuerzo conjunto. Yo en toda mi trayectoria dentro de la Procuraduría y todo el trabajo que yo he hecho profesional ha sido en el tema de la prevención. Y yo construí también campañas de consolidación en aquel momento para la consolidación de los derechos humanos de las mujeres. Ahora quiero que sea de toda la población, de todos los sectores de la población. Entonces, ver de qué manera podemos fortalecer lo que ya tenemos y ver de qué manera se puedan innovar algunos procesos de esto. Esta parte de la prevención cree que no ha sido muy reforzada o que tal vez la Procuraduría ha desviado su atención o enmarcado su esfuerzo en otra área, pero que considera usted que debe de ser ahora prioridad. Yo creo que en el tema de la prevención debe ser prioridad. En la coyuntura actual en la que estamos, por los problemas sociales que tenemos, creo que uno de los retos nuestros es fortalecer el tema de la prevención y de esa manera promover y divulgar los derechos a todo nivel y a nivel nacional. Uno de mis proyectos importantes en esto va a ser también, como lo dije en la conferencia de prensa, es el rol de la administración pública en pro de los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador, especialmente de la primera infancia. Eso es una de las cosas, de los temas en los que yo quiero darle también prioridad, precisamente porque podemos ver desde allí
la importancia, no solamente el derecho a la protección a la niñez, sino también ver cómo se pueda desde ese nivel, por los mismos informes internacionales y locales que hemos tenido sobre la primera infancia, la importancia de atender a la niñez. Y aquí retomándole la palabra a las agencias de Naciones Unidas, a UNICEF, que impulsó muchos programas y proyectos en favor de la niñez. Yo fui parte del equipo técnico redactor del anteproyecto de la ley de niñez en este país y conozco de primera mano las dificultades que se enfrentaron para la implementación y soñar con un mecanismo de protección a la niñez, y ahora que se haga realidad, ver de qué manera la Procuraduría pueda contribuir para fortalecer esos procesos. Procuradora, usted fue, tengo entendido, jueza de familia. Sí. Se desarrolló como tal. ¿Cómo está la familia en la violación de los derechos humanos? Bueno, yo tuve la dicha de ser fundadora de los juzgados de familia, sí, y luego me convertí, fui secretaria de actuaciones y luego fui jueza de familia. Definitivamente, con tristeza lo digo, que la mayoría de los procesos, diría yo, un 80% son divorcios. Entonces nos enfrentamos en una familia desintegrada, una familia disfuncional. Entonces, ¿qué ciudadanos y ciudadanas estamos dando al Estado? En mi cátedra universitaria en la UCA, ¿verdad? Siempre impulsé el tema de la función de la familia, y mis exalumnos, ahora grandes jueces y diferentes profesionales que se han venido desarrollando en diferentes instituciones, hemos venido analizando el rol de la familia, ¿verdad? Una de las funciones, todas las funciones de la familia, la función educativa, la función afectiva, y qué es lo que estamos dando a la sociedad. Entonces, vemos desde que se creó la jurisdicción familiar desde 1994, bueno, 93 que entró en vigencia, pero que la jurisdicción se creó a partir de octubre del 94, encontramos que la familia se viene desintegrando. Entonces, ¿qué podemos contribuir para fortalecer este problema? ¿Cómo identificamos? Y ahí creo yo que se debe también, no solamente el tema de la prevención, sino ver de qué manera se puedan fomentar y rescatar los valores en la familia, ¿verdad? Ver de qué manera se puedan rescatar para contribuir, precisamente porque qué clase de ciudadanas o ciudadanos estamos dando al Estado. Bueno, cada familia sabe cómo lleva su hogar, ¿verdad? Pero qué calidad, tal vez no se pueda, tal vez cantidad de tiempo dedicarle a los hijos e hijas, pero qué calidad de atención les damos, y cómo estamos cumpliendo esas funciones de la familia, y qué clase de ciudadanas y ciudadanos estamos dando a este país. Entonces creo que ahí es básico. Por eso el tema que voy a enfocarme es el tema de la prevención y el tema de la primera infancia. Bueno, voy a hacer la última pausa y cuando regresemos quiero que hablemos también sobre algunos señalamientos que sus antecesores han hecho contra algunas instituciones, obviamente, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, y hay investigaciones que se han pedido o que se estarían ejecutando, sobre todo porque también se ha manejado el hecho de que hay grupos armados en el país, irregulares en el país, o grupos de exterminio en el país más bien. Y todo ese tipo de aspectos, sus antecesores de una u otra forma han tenido pronunciamientos y han manejado este tipo de temas. ¿Cómo va a ser también su reacción ante estos temas? Voy a la pausa, ya venimos. La entrevista de Noticias Órbita TV. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Noticias Órbita TV. Vamos a la parte final del espacio de la entrevista. Hay señalamientos que se han hecho en muchas oportunidades, obviamente por el tipo de trabajo que tienen las instituciones como la policía y la Fuerza Armada, de que han sido quienes de una u otra forma cometen más abusos en materia de derechos humanos. Y también se ha señalado el hecho de grupos de exterminio en el país. Obviamente usted de esto lo conoce, no está, claro, desconoce el mismo tema, pero ¿cuál va a ser su posición? ¿Cómo lo va a enfrentar su ejercicio a cargo de la Procuraduría? Tomando en consideración que usted mismo ha dicho que pues, quienes sean responsables van a ser señalados. Bueno, yo me voy a atener al mandato constitucional y legal. Eso en primer lugar.
Si hay algún señalamiento, si hay una violación a los derechos humanos, lo vamos a decir con firmeza. Pero yo también creo en la coordinación interinstitucional. Yo también creo en el ver de qué manera se pueda contribuir en el trabajo de las demás instituciones. ¿De qué me sirve a mí, Edwin, a empezar a hablar del señor Howard Cotto, de Landaverde, de los diferentes funcionarios? ¿De qué me sirve a mí señalarlo o pelearme o confrontar frontalmente con ellos si lo que yo quiero mejor que él deje huella en su trabajo, en su institución? ¿Por qué no mejor convencerlos a ellos y ver de qué manera motivar también y acompañar los procesos para que ellos dejen huella en su institución y decir, en el periodo de Howard Cotto se hizo esto, esto y esto, se redujeron las violaciones a derechos humanos, porque hay señalamientos de parte de la Procuraduría, en la institución más señalada, y por eso es una reunión importante y crucial con él, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí señalar eso si mejor prefiero yo ver de qué manera puedo decirle, mire, asumamos esto, deje huella usted en su institución, al mismo ministro Landaverde y a los demás funcionarios del Estado? Eso no significa que no vamos a ser contundentes cuando lo tengamos que hacer, ¿verdad? Pero yo creo que es más el trabajo interinstitucional, la coordinación, ver de qué manera podemos ir, porque ¿qué es lo que ha sucedido en Procuraduría? Las personas que llegan a Procuraduría han ido a diferentes instancias y dicen, no, vaya a tal lugar, vaya a la Fiscalía, vaya a la Procuraduría, vaya a la Policía, vaya aquí, porque nadie asume. Entonces, cuando nosotros activamos a las instituciones, que funcione la institucional, mire, aquí le mando a esta persona, atiéndanla, ¿verdad? No es que ellos no lo atienden, es que quiero que quede claro, ¿verdad? Pero hay casos en que se pasan, hay debilidades en los procesos, en las instituciones. Entonces, yo lo que pretendo es eso, que cada uno asuma y que cada uno también pueda dejar huella dentro de su institución. Yo quiero dejar huella en mi institución y ver de qué manera puedo contribuir. Confrontar yo creo que no es muy saludable, pero cuando tenga que pronunciarme, lo voy a hacer enérgicamente también, si el caso lo amerita, ¿verdad? Cuando un funcionario o funcionaria realmente, aún acompañando, aún advirtiendo, aún viendo de qué manera se fortalecen procesos, hay violaciones a derechos, lo vamos a decir contundentemente. Pero confrontar no necesariamente puede ser un pleito, sino que confrontar o emplazar es más bien poner en perspectiva el hecho de que la institución, como usted dice, cualquiera que sea, actúe de manera responsable en el cumplimiento de su obligación. Yo me refiero a los desgastes que a veces se han dado en el pasado, ¿verdad? A eso me refiero, ¿verdad? Yo quiero ser, mire, lo que yo en realidad, si usted me dice en qué resume su mandato, sí. Yo lo que quiero es, además de construir patria, lo que quiero es fomentar una cultura de paz en este país. Una cultura de paz, ver de que una convivencia armónica dentro de las instituciones y que que funcione la institucionalidad. ¿Por qué hay fuga a nivel internacional? ¿Por qué hay compatriotas que se van? El tema de la migración. Pero en unos casos porque no hay oportunidad, otros por el tema de la inseguridad. Yo creo en mi país y por eso es que también me he involucrado en esto, para ver de qué manera puedo contribuir para fortalecer los procesos, cómo puedo construir patria. Pero principalmente lo que quiero hacer es fomentar una cultura de paz. Pero ahí tiene, por ejemplo, un tema actual, el hecho de que por la situación de violencia que se vive en algunos lugares, sobre todo últimamente, reciente, en Caluco, en Sonsonate, hay desplazamiento de familias, hay un éxodo de familias producto esto de la violencia. Amenazas, las autoridades han dicho que hay aspectos o mecanismos que de una u otra forma están trabajando para que la gente no se vaya, pero ahí están violentándose sus derechos también. Sí, ¿Cuál podría ser una posición suya ante eso? Fíjese que ya sé que hay algún trabajo que ya se hizo anteriormente, sí. Eso estoy con mi equipo de trabajo analizando para hacer una visita a estas comunidades. De hecho, es parte del trabajo que ya tengo planificado, ¿verdad? En todo mi mandato. Y acudir a las diferentes comunidades, a promover los derechos, ¿verdad? Y a ponerme también a la orden de toda la población, ¿verdad? A nivel nacional. Porque ahí vimos al fiscal que estuvo con alguna gente. Sí, yo voy a ir. Las autoridades también de la policía. Pero el hecho es que hay acciones, hay instancias que se puedan estar generando, pero la realidad es que la gente se está moviendo de ese lugar. Sí, mire, habría que ver, porque también
Habría que ver cómo es que es el conocer. Por eso es que no quisiera, yo en mis primeras declaraciones dije que quería conocer más qué es lo que ha hecho la Procuraduría y conocer un poquito más, y voy a ir a hacer la visita para dar un pronunciamiento al respecto. No quisiera aventurarme en este momento de decir si es bueno o no, si está haciendo no. En primera instancia yo digo que funcione la institucionalidad, ¿verdad? Habría que ver si es cierto esto, ¿verdad? De que es por esas razones o es por otros motivos, ¿verdad? Si es realmente eso. Yo no me quiero aventurar a dar un pronunciamiento a priori si no tengo elementos suficientes de conocimiento para dar un pronunciamiento concreto. Yo voy a ir a hacer la visita, ya tengo mi equipo trabajando sobre eso para que me den un informe expedito sobre este tema y así de esa manera ya pronunciarme. Pero también voy a pedir como ya decía, ¿verdad?, la reunión con el señor presidente de la República para este tema y otros temas de interés nacional, precisamente para ver de qué manera entre todas y todos construimos. Sí. Construimos y que funcionen las instituciones, que funcione todo. La Procuraduría no va a entorpecer el trabajo de nadie, al contrario, va a ver de qué manera se puedan fortalecer esos procesos. Y en el caso, Procuradora, de situaciones como esta de los grupos de exterminio, que es un tema también delicado y que sus antecesores de una u otra forma también manejaron información sobre esta, cuando daban la credibilidad de que existían este tipo de grupos, mientras las autoridades señalaban lo contrario. ¿Cómo va a estar su planteamiento sobre mire, usted sabe que este tema ha venido a dar, y todo el ciudadano, que cualquier persona que usted le pregunta, a un ciudadano común, ¿verdad? Ciudadana común, usted le pregunta, a un motorista, cualquier persona en la calle, usted le pregunta y usted hace el sondeo, le van a decir, sí existen los casi como es un secreto a voces aquí, ¿verdad? Yo no me voy a aventurar a dar un pronunciamiento que es cierto porque estoy retomando el tema, ¿verdad? En la institución, y quiero ver qué es lo que también la Procuraduría ha hecho y qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? En este tipo de casos. Obviamente aquí de observadores y dar recomendaciones, ¿verdad? Dar recomendaciones y ver de qué manera también, si eso es cierto, pues ver a qué institución le corresponde combatir este tipo, ¿verdad? Entonces, y que por eso le digo que funcione la institucionalidad. Las nuevas medidas de seguridad que se implementaron por las autoridades de gobierno tuvo también a bien juntar a varias instituciones para crear una especie de monitoreo, porque también en el principio de la aplicación de estas medidas hubo denuncias de abuso de policías a la hora de ejecutar algunas acciones y se decía de que muchos de los delincuentes o en ese momento pandilleros, más que ser asesinados en combate o en una acción, eran víctimas de homicidio de otra forma o muertos de otra forma. Esta parte, ¿cómo la manejaría también? Sí, fíjese que, bueno, yo tengo mi propia visión sobre las medidas extraordinarias, que me parece a mí, hablando de cuál es la coyuntura actual, las medidas que se van a tomar. Yo creo que ha sido acertada la implementación de las medidas extraordinarias. Habría que analizar, por eso es que yo tengo la reunión pendiente con el director de la policía, el ministro de Justicia y Seguridad y el Consejo de Seguridad para ver cómo está esto y cómo funciona, no para entorpecer, sino para ver de qué manera se puedan fortalecer y que la Procuraduría pues asuma el rol que le corresponde de promover y sugerir, ¿verdad?, dar recomendaciones sobre las medidas conducentes a la prevención de violaciones a derechos humanos. Obviamente que en la implementación de las medidas siempre se puede pasar, puede haber algún problema, abuso de algunas cuestiones aisladas, y eso habría que ver los mecanismos de control interno dentro de las instituciones en las que se han suscitado este tipo de abuso, ¿verdad? ¿Se reuniría usted tal vez con el inspector general de la PNC? Esa es otra de las reuniones que tengo ahí pendiente, ¿verdad? Todo importa, ¿verdad? Todo es importante, pero creo que, bueno, ya de hecho ya estoy pidiendo las reuniones con las diferentes instituciones que tienen que ver con esta problemática. Yo diría con el Consejo de Seguridad y también y bilateralmente con las instituciones, ¿verdad? Poniéndome a las órdenes. Yo no voy a entorpecer el trabajo de nadie, lo que quiero es que funcione la institucionalidad y ver de qué manera podemos construir y fortalecer los procesos que ya están dados y ver cómo se pueden innovar, cómo podemos contribuir, ser creativos en el combate de la problemática de inseguridad que vivimos. Procurador, yo quiero plantearle, por ejemplo, algunas cosas como para ir terminando la entrevista de esta mañana, que sin querer entrar esto en crítica, sino que es señalamientos específicos de lo que usted obviamente hará, pero ¿qué cosas usted no haría que sus antecesores hicieron y que desde afuera usted consideró que no era adecuado hacer
y que usted diga, no, ese tipo de aspectos creo que no los haría yo, porque creo que no abonan, así como usted me acaba de decir, ¿de qué me sirve a mí señalar a fulano o a mengano como funcionarios si al final lo que deseo es que dejen huella en su trabajo? Pero ¿qué cosas usted no haría que hicieron sus antecesores en el trabajo de la conducción de la Procuraduría? Bueno, yo tuve la dicha de estar con 3 procuradores, como usted sabe, y además hemos visto el trabajo de cada uno de ellos. Y sí vimos algunas cosas muy acertadas, ¿verdad? Y tal vez algunas no fueron entendidas y otras tal vez desaciertos, como toda actividad humana, ¿verdad? Como toda actividad humana. Y obviamente creo que mi plan de trabajo está enfocado en ver de qué manera se pueda superar algunas deficiencias y retomar. Lo que quiero yo es retomar el mandato en esta coyuntura actual y ser asertiva, que es lo que la población necesita. Por eso una de mis prioridades es formar este Consejo Consultivo para construir esa agenda de país. ¿Cuál debe ser el rol de la Procuraduría en este contexto social? Y ahí voy a tratar de incluir a todos los sectores de la población precisamente para que construyamos conjuntamente, que se sientan incluidos también, construyamos una agenda de país. ¿Cuál debe ser la respuesta de la Procuraduría? Yo quizás no me quiero centrar en lo que hizo bien o hizo mal mis antecesores. Yo respeto el trabajo de cada uno de ellos y de ellas, ¿verdad? La historia ha hecho su parte, ¿verdad? Su justicia. Yo no quiero ser tampoco, convertirme en juzgadora, ¿verdad? Todo lo contrario, sino ver de qué manera yo, como profesional, como funcionaria ahora, cómo pienso de qué manera voy a construir esta cultura de paz, esa es la prioridad que yo le voy a dar. Pero creo que hubo más legado, hubo más resultados, o a lo mejor se percibió que hubo más involución, a lo mejor, porque cuando se hacen evaluaciones de cada uno de los funcionarios, hay señalamientos puntuales de satisfacción e insatisfacción, porque no con todo se queda bien. Pero en términos generales, ¿qué se percibe? Pues porque también hay personas que no vamos a obviar, quién ha trabajado, quién no ha trabajado, cuando se ven resultados. Lo que sucede es que algunos de mis antecesores le dieron énfasis a algunos temas, ¿verdad? Que consideraron que la coyuntura actual lo merecía. ¿Verdad? Yo respeto eso. Y otros trajeron algunas innovaciones, ¿verdad? Algunas cuando entramos, las mujeres que han estado han sido mujeres muy valientes. La doctora Avilés dejó un legado importante, la doctora de Carrillo también dejó un legado importante dentro de la institución, y yo soy la tercera mujer que llego a la institución, quiero también dejar ese legado. Y parte de mi mandato es precisamente ver de qué manera la Procuraduría puede dar respuesta a la población en esta coyuntura actual. Y básicamente, como se lo he mencionado, mi mandato lo he asumido con compromiso y con responsabilidad, y lo que quiero es construir una cultura de paz en este país. ¿Tiene en mente quién va a ser el adjunto? Pues estamos en eso, ahorita viendo de qué manera... ahí está el personal todavía, ¿verdad? Algunos, y entonces estamos haciendo algunas evaluaciones. Obviamente, como el caso lo amerita, son cargos de extrema confianza, ¿verdad? Y yo no quiero pues hacer mis evaluaciones y ver de qué manera pues mi compañera o compañero de fórmula pues sea una persona también sensible al dolor ajeno, a los derechos humanos, al cumplimiento del mandato constitucional, y obviamente una persona de confianza, persona académica, persona que pueda contribuir, ¿verdad?, al fortalecimiento institucional y que tenga esta misma visión que yo estoy llevando, ¿verdad? ¿El procurador adjunto se puede elegir de gente que trabaja en la Procuraduría, procuradora, o puede usted llamar a algún otro profesional de fuera con algunas características para que forme parte de su equipo? ¿Cómo es este mecanismo? Sí, la verdad que se puede hacer. También el procurador adjunto o procuradora adjunta tiene las mismas, las exigencias legales y constitucionales de los mismos requisitos para ser la persona titular, porque en mis ausencias, por cualquier motivo, viajes, enfermedades, Dios no lo permita, ¿verdad? Sí. Esa persona me sustituye, ¿verdad? Entonces debe estar esta persona pues con ese mismo perfil y también con la misma visión que llevamos, ¿verdad? Con la misma visión que llevamos de construir patria, fortalecer el trabajo institucional, ver de qué manera podemos coordinar institucionalmente con todas las
entes del Estado, ¿verdad?, que están trabajando y ver de qué manera podemos consolidar el Estado democrático y fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos en nuestro país. Por ahora no hay nombres en mente, figuras de alguien en particular o posibles candidatos o candidatas que usted considere que podrían ostentar ser su suplente. Bueno, fíjese que ahí estamos evaluando y, como le digo, buscando ese perfil, ¿verdad? Ese perfil, primero que sea la persona idónea, ¿verdad? Sí. Y que llene los requisitos y que también asuma este compromiso que yo estoy asumiendo y con esta misma visión, ¿verdad? Y personas pues sensibles a los derechos humanos, a las violaciones, o bueno, todas las situaciones que se han venido dando, que conozca el mandato, ¿verdad? Y que también tenga esta visión no confrontativa, sino de construir. ¿Cuántos empleados son en la Procuraduría? Por el momento, 450 personas. ¿No se prevé o habrá algún tipo de reubicaciones? ¿Se empezarán todo eso? Bueno, claro, mire, la verdad que como la institución tiene muchas jefaturas y delegaciones a nivel nacional, ¿verdad? Obviamente, para ser más efectivo, como los conozco a todos, ¿verdad? Sí. Y claro que sí van a haber algunos cambios y algunos ya los anuncié, ¿verdad? Siempre en beneficio, y algunas cosas también, si es necesario, pues también remociones, ¿verdad? Aunque no es esa mi prioridad, ¿verdad? Claro. Sino que ver de qué manera podemos ser efectivos y asertivos en cada una de las unidades organizativas de la institución, y obviamente el personal, las jefaturas y las adjuntas, pues tiene que ser un personal de confianza, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí sí creo que vamos a tener cambio, ¿verdad? Bueno, Procuradora, yo quiero agradecerle que nos haya visitado esta mañana y que de veras pues hayamos sido dentro de su agenda como medio de comunicación uno de los primeros medios en tener este tipo de conversación. Yo sé que más adelante vendrán otros momentos en los que también vamos a reclamar su presencia y pues esperamos tener también esa respuesta expedita como la que hemos tenido ahora. Así que gracias, y que Órbita TV también sea un elemento para que pueda divulgar su trabajo. Sí, muchísimas gracias. Gracias a Edwin por este espacio, por esta invitación, y claro, un llamado a la población para que acudan a la Procuraduría, a esta Defensoría del Pueblo. Estamos para servirles. Bueno, muchas gracias a ustedes por ser parte de este proyecto informativo. Yo le invito a que continúe con nosotros. Hoy tendremos coberturas importantes. Hoy se firma la paz en Colombia. Vamos a tener también transmisión sobre eso, y en la hora tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde en adelante, está programado un debate entre Hillary Clinton y el señor Donald Trump, quienes buscan la presidencia de los Estados Unidos. También Órbita TV va a marcar la pauta para llevarle a usted este debate interesante que tendrá. Y por supuesto, cada hora avances informativos y lo más importante que ocurre en el país, usted lo tendrá de inmediato a través de Órbita TV. Por ahora es todo, muchas gracias, buenos días. Esto fue la entrevista de Noticias Órbita TV, de lunes a viernes en vivo a las 6:30 de la mañana y su retransmisión a las 10 de la noche.